La Torre Oscura 2. La llegada de los tres, por Stephen King. Prólogo. El marinero. El pistolero se despertó de un sueño confuso que parecía consistir en una sola imagen, la del marinero de la baraja del tarot, con la que el hombre de negro había adivinado todo, que había fingido adivinar su futuro. Se ahoga, pistolero, decía el hombre de negro, y no hay nadie que le eche un cabo. El chico, Jake. Pero no era una pesadilla, era un buen sueño. Era bueno porque quien se ahogaba era él mismo y por lo tanto no era Roland sino Jake, lo cual representaba un alivio. Era mejor ahogarse como Jake que vivir como Roland, un hombre que, por un frío sueño, había traicionado la confianza de un niño. Bien, de acuerdo, me ahogaré, pensó mientras oía el fragor del mar. Me ahogaré, pero no sonaba a mar abierto, sino al crujir del agua entre los guijarros. ¿Era él el marinero? Y si lo era, ¿por qué estaba tan cerca de la tierra? ¿Y en realidad no estaba en la tierra misma? El agua helada invadió las botas y le subió por las piernas hasta el vientre. En ese momento abrió los ojos. Lo que le había sacado del sueño no era el frío en las pelotas, que ahora sentía como si se hubieran reducido al tamaño de los nueces, ni siquiera la monstruosidad que había a su derecha, sino el pensar en los revólveres. Y, todavía más importante, eran las balas. Era fácil desmontar, secar y engrasar un revólver. Mojado. En cuanto a las balas, como las cerillas, nadie sabía si una vez mojadas podían volver a utilizarse. La monstruosidad que se arrastraba cerca de él debía de haber sido llevada hasta allí por alguna ola. Empujaba con dificultad su cuerpo empapado y brillante sobre la arena. Medía alrededor de 1,20 m de largo y se encontraba a unos 4 metros a su derecha. Miró a Roland con ojos gelatinosos de grandes órbitas. Su pico largo y desdentado se abrió y brotó de él un sonido que tenía un alucinante parecido con la voz humana. Claras y casi desesperadas preguntas en una lengua extraña. ¿Pica chica? ¿Duma chuma? ¿Dada cham? ¿Deda chek? El pistolero sabía cómo eran las langostas. Aquello no lo era, aunque la langosta fuera la única criatura que pudiera parecérsela vagamente. No parecía temerle. El pistolero no sabía si era peligrosa. No le preocupaba su propia confusión mental, su incapacidad para recordar dónde estaba ni cómo había llegado hasta allí, si había atrapado de verdad al hombre de negro o si todo había sido un sueño. Solo sabía que debía apartarse del agua antes de que se mojaran las balas. Oyó el rechinar y el rugir del agua y desvió la mirada de la criatura, que ahora estaba parada y alzada las pinzas que había usado para arrastrarse, mostrando un absurdo parecido con la postura que adopta un boxeador antes del combate que, tal como lo había enseñado Cort, se llamaba postura del honor, hacia la ola entrante cuajada de espuma. «Ha oído la ola», pensó el pistolero. Sea lo que sea, tiene oídos. Intentó levantarse, pero las piernas, tan debilitadas que apenas las sentía, se doblaron bajo el peso de su cuerpo. Todavía estoy soñando, pensó, pero incluso en su estado de confusión era una posibilidad demasiado tentadora para resultar verosímil. Intentó levantarse de nuevo y estuvo a punto de conseguirlo, pero volvió a caer. La ola rompía. Ya no había tiempo. Tenía que arreglárselas para moverse del mismo modo que la criatura de su derecha. Clavó las manos en el suelo y empujó con los riñones hacia el montículo de guijarros que había más arriba, alejándose de la ola. No levantó lo suficiente para evitar el agua, pero sí lo necesario para conseguir su propósito.
Solo sus botas quedaron sepultadas por la ola que casi alcanzó sus rodillas y luego se retiró. Tal vez la primera no llegó tan lejos como pensé. Tal vez. La media luna iluminaba el cielo, aunque la tapaba una capa de niebla, emitía la suficiente luz para que él se diera cuenta de que las pistoleras eran demasiado oscuras. Los revólveres, cuanto menos, se habían mojado. No podía saber si mucho o poco, ni si las balas que ocupaban los tambores, así como las que quedaban en los cintos, se habían mojado también. Antes de comprobarlo, tenía que alejarse del agua. Tenía que... ¿Dedachek? Sonaba más cerca. Preocupado por el agua, se había olvidado de la criatura arrastrada por la ola. Miró a su alrededor y comprobó que ya estaba a poco más de 1 metro de distancia. Tenía las pinzas clavadas en la arena, entremezclada de guijarros y conchas, siempre empujando el cuerpo. Se alzó sobre las patas, pareciendo por un momento un escorpión, pero Roland no vio aguijón alguno al final de su cuerpo. Otra ola, mucho más sonora esta vez. De inmediato la criatura se detuvo y levantó las pinzas en aquella particular versión de la postura del honor. Esta ola era mayor. Roland empezó a arrastrarse de nuevo y, cuando apoyó las manos, la criatura de las pinzas se lanzó a una velocidad que contradecía sus anteriores movimientos. El pistolero sintió como una llama de dolor en la mano derecha, pero no tenía tiempo para pensar en ello. Tomó impulso con los tacones de las pesadas botas, se ayudó con las manos y consiguió alejarse de la ola. ¿Pica, chica? Aquella monstruosidad preguntaba con su clara voz como si dijera: «Ayúdame, ¿no ves que estoy desesperada?» Roland vio que las falanges de sus dedos índice y corazón desaparecían en el pico abierto de la criatura. Volvió a lanzar las pinzas y Roland levantó la mano dolorida justo a tiempo para salvar los dedos que le quedaban. «¿Duma chuma? ¿Dada cham?» El pistolero consiguió levantarse, la criatura le rasgó los tejanos empapados y siguió abriéndose paso a través de las botas, de piel suave pero duras como el hierro, y le desgarró un pedazo de carne de la pantorrilla. Roland desenfundó con su mano derecha y cuando el revólver golpeó la arena se dio cuenta de que le faltaban 2 dedos necesarios para llevar a cabo su ancestral y mortífera acción. La monstruosidad la picoteó con gula. «No, hija de puta», gritó Roland, y le dio una patada. Era como darle patadas a una roca que mordía. La bestia picó la puntera de la bota derecha de Roland, se llevó casi todo el dedo gordo del pie y le arrancó la bota entera. El pistolero se agachó, recogió el revólver, se volvió a caer, maldijo y por fin consiguió recuperarlo. Lo que antaño era tan fácil que ni siquiera requería el menor pensamiento se había convertido ahora en una especie de juego malabar. La criatura se cebaba en la bota del pistolero, desgarrándola sin cesar de plantear sus preguntas. Llegó una ola hasta la playa y la espuma cubrió su parte superior, haciendo que pareciera pálida y muerta en la brumosa luz de la media luna. La langostruosidad avanzó la bota y alzó las pinzas en su postura de boxeador. Roland desenfundó con la mano izquierda y apretó el gatillo 3 veces. Clic, clic, clic. Al menos había averiguado ya lo que les había pasado a las balas de la recámara. Enfundó el revólver izquierdo para devolver al otro lado la funda, que tuvo que dirigir el cañón hacia abajo con la mano izquierda y luego soltarlo. La sangre cubría las empuñaduras de madera y hierro, igual que manchaba la funda y los viejos tejanos a los que iba atada, brotaba de los muñones que ahora tenía en su lugar dedos.
El mutilado pie derecho estaba todavía tan insensible que no le dolía, pero la mano derecha era un fuego ardiente. Los fantasmas de sus dedos, llenos de talento y largamente entrenados, convertidos ahora en jugos digestivos en las entrañas del animal, gritaban que seguían allí y que ardían. Preveo grandes problemas, pensó el pistolero. La ola se retiró. El bicho bajó las pinzas, abrió un limpio agujero en la bota del pistolero y decidió que su portador era mucho más sabroso que aquella pieza de piel ya medio gastada. ¿Duda chuma? Preguntó, y se lanzó hacia él con sorprendente velocidad. El pistolero se retiró, aunque apenas sentía las piernas, y se dio cuenta de que la criatura debía de tener cierta inteligencia. Se había aproximado a él con la cautela, acaso desde una larga distancia, al no saber qué era él y de qué era capaz. Si aquella ola fuerte no lo hubiera despertado, la bestia le habría desgarrado la cara, mientras él se hallaba en lo más profundo del sueño. Ahora había decidido que no sólo era sabroso, sino también vulnerable, presa fácil. Estaba ya casi encima de él, un ser de 1,20 m de largo y unos 30 centímetros de altura, una criatura que debía de pesar unos 30 kilos, dominada por la misma obsesión carnívora que David, el halcón que él había poseído en su infancia, solo que aquello no tenía nada de la lealtad de David. El tacón de la bota del pistolero dio con una piedra que sobresalía entre la arena y tropezó, a punto de caer. —¿Doda Choc? —preguntó la bestia, casi solícita, y miró al pistolero con aquellos ojos prominentes y bailarines, al tiempo que las pinzas se acercaban. Entonces llegó otra ola y las pinzas se alzaron de nuevo para representar la postura del honor. No se movían ni una pizca, y el pistolero se dio cuenta de que su quietud respondía al ruido de la ola que ya empezaba a romper. Dio un paso atrás y se inclinó justo cuando la ola le rompía con un rugido entre los guijarros. Su rostro quedó a pocos centímetros de la cara de la criatura, parecida a la de un insecto. Fácilmente podía haberle arrancado los ojos, pero las temblorosas pinzas seguían alzadas como puños a ambos lados de su pico del oro. El pistolero alcanzó la piedra con la que había tropezado. Era larga y estaba medio enterrada, pero consiguió liberarla y levantarla rechinando los dientes, ignorando el dolor que sentía en la mano derecha al clavarse los bordes afilados en la herida abierta. —¿Dada? —empezó a preguntar la monstruosidad, y bajó las pinzas abiertas al romper la ola y disminuir su rugido, momento que aprovechó el pistolero para lanzarle la piedra con todas sus fuerzas. Sonó un crujido al partirse la espalda segmentada de la criatura. Esta se agitó salvajemente bajo la piedra. La mitad posterior subía y bajaba, subía y bajaba. Sus preguntas se convirtieron en zumbidos de dolor. Las pinzas se abrían y cerraban en el vacío. El pico tragaba guijarros y montones de arena. Aun así, al romper la siguiente ola, intentó alzar de nuevo las pinzas y en ese momento el pistolero le pisoteó la cabeza con la bota que aún conservaba. Sonó como si le quebrara un montón de ramitas. Un fluido espeso brotó desde debajo de la bota de Roland, salpicando en dos direcciones. La bestia se arqueó y fue sacudida por un temblor frenético. El pistolero pisó con todas sus fuerzas. Llegó una ola. Las pinzas del monstruo se alzaron 10 centímetros, otros 10, y tras un temblor cayeron, abriéndose y cerrándose por última vez. El pistolero apartó la pierna. El pico desdentado del animal, que le había arrancado 2 dedos de la mano y uno del pie, se abrió despacio y volvió a cerrarse. En el suelo que yacía una antena rota. La otra temblaba sin sentido. El pistolero pisó otra vez y otra.
Apartó de una patada la piedra, con un gruñido provocado por el esfuerzo, y dio un rodeo hasta el otro lado del monstruo, donde empezó a pisotearlo metódicamente con la bota izquierda hasta que partió del todo su caparazón y las pálidas entrañas se mezclaron con la arena gris. Estaba muerta, pero él estaba dispuesto a seguir con su empeño. Nunca en todo su largo y extraño tiempo había sufrido heridas de tan grave gravedad. Además, había sido todo tan inesperado. Prosiguió hasta que vio la punta de uno de sus propios dedos entre las partes destrozadas del animal muerto y bajo la uña pudo apreciar el polvo blanquecino del Gólgota, donde él y el hombre de negro habían mantenido su larga conversación. Entonces desvió la mirada y vomitó. Se acercó al agua como un borracho, con la mano herida pegada a la camisa, mirando de vez en cuando hacia atrás para cerciorarse de que la bestia no estuviera viva, con la tenacidad de una avispa a la que se aplasta una y otra vez, pero que sigue retorciéndose, aturdida, aunque no muerta. Necesitaba estar seguro de que no le seguía con aquellas extrañas preguntas planteadas en una voz mortalmente desagradable. A medio camino de la orilla se detuvo y se quedó mirando el lugar donde había estado, recordando. Al parecer se había quedado dormido justo bajo la línea de la marea alta. Agarró su cartera y la bota desgarrada. A la matizada luz de la luna vio otras criaturas iguales, y en el lapso entre una ola y la siguiente oyó sus voces interrogantes. El pistolero retrocedió paso a paso hasta llegar al límite de las rocas, donde crecía algo de hierba. Allí se sentó e hizo lo único que podía hacer, cubrir los muñones con el tabaco que le quedaba para que dejaran de sangrar y aplastarlo bien a pesar del agudo dolor, al que se había sumado ya el muñón del pie, y se quedó allí sentado, simplemente, temblando de frío, preguntándose si tendría una infección, preguntándose cómo se las arreglaría en aquel mundo con 2 dedos menos en la mano derecha. En cuestión de armas, las 2 manos servían igual, pero en todo lo demás mandaba la derecha, preguntándose si la bestia le habría inoculado algún veneno al morderle y estaría ya moviéndose por dentro de él, preguntándose cuándo amanecería. El prisionero. Capítulo 1. La puerta. 1. 3. Tal es el número de tu destino. 3. Sí. El 3 es místico. 3 se yerguen ante el corazón del mantra. ¿Qué 3? El primero es joven, de oscura cabellera. Está al borde del robo y del asesinato. Un demonio lo ha poseído. El nombre del demonio es heroína. ¿Qué demonio es ese? No he oído su nombre, ni siquiera en los cuentos de mi niñez. Intentaba hablar, pero había perdido la voz del oráculo Star Slot, la puta de los vientos. Ambas habían desaparecido. Vio una carta que descendía flotando de ninguna parte a ninguna parte, girando y girando en la perezosa oscuridad. En la carta un mandril sonreía desde la espalda de un hombre joven de pelo oscuro. Sus dedos, sorprendentemente humanos, estaban enterrados con tal fuerza en el cuello del hombre que las primeras falanges habían desaparecido entre la carne. Al mirar más de cerca, el pistolero vio que el mandril llevaba una fusta en una de aquellas manos predadoras que estrangulaban. El rostro del hombre parecía retorcerse en un horror silencioso. El prisionero. El hombre de negro, que antaño fuera un hombre de confianza para el pistolero, un hombre llamado Walter, suspiró burlón. Un poco molesto, ¿eh? Un poco molesto. Un poco molesto. Un poco molesto. Un poco molesto. 2.
El pistolero se despertó de golpe, gesticulando con la mano mutilada, convencido de que en cualquier momento alguna de aquellas monstruosidades con caparazón del mar del oeste se le echaría encima, preguntando desesperadamente en su idioma extraño al tiempo que le desgagaja el rostro de la cabeza. Pero fue una gaviota, atraída por el reflejo de la luz del alba en los botones de su camisa, lo que se alejó de él con un graznido asustado. Roland se incorporó. La mano latía sin fin, destrozada. Otro tanto ocurría con el pie. Los dedos arrancados insistían en que seguía allí. Había perdido la mitad inferior de su camisa. El resto parecía una túnica desgarrada. Había utilizado un trozo para vendarse la mano y otro para envolver la bota. «Largaos», dijo a las partes ausentes de su cuerpo. «Largaos. Ahora sois fantasmas. Largaos». Sirvió de algo, no mucho, pero algo sí. Eran fantasmas, sí, pero fantasmas vivos. Se comió una rodaja de cecina. Su boca la despreciaba, al igual que el estómago, pero insistió. Una vez que la tuvo dentro, se sintió más fuerte. En cualquier caso, no le quedaba mucha. Estaba casi contra las cuerdas. Había cosas que hacer. Se levantó con escaso equilibrio y miró alrededor. Los pájaros se lanzaban en picado y se zambullían en el agua, pero parecía que el mundo les pertenecía solo a ellos y a él mismo. Los monstruos habían desaparecido. Tal vez fueran nocturnos, o acaso llegaran con la marea. En aquel momento daba lo mismo. El mar era enorme, se encontraba con el horizonte en un punto azul brumoso imposible de determinar. Durante un largo rato el pistolero olvidó su agonía contemplándolo. Nunca había visto tanta cantidad de agua. Lo había oído en las historias infantiles, claro, y los profesores, al menos algunos, le habían asegurado que existía, pero ver de verdad aquella inmensidad, aquella agua sorprendente después de años de árida tierra, era algo difícil de asumir, difícil incluso de ver. Lo miró durante un rato, hipnotizado, obligándose a verlo, olvidando por un momento su dolor y sus dudas. Pero ya había amanecido y tenía cosas que hacer. Buscó la quijada en el bolsillo trasero, poniendo atención en meter sola la palma para evitar que fueran los muñones los que tuvieran que descubrir si todavía estaba allí. Los quejidos de la mano se convirtieron en gritos. Allí estaba. Bien. Lo siguiente. Se desató torpemente los cintos y los dejó sobre una soleada roca. Sacó los revólveres, abrió las recámaras y sacó las balas que quedaban. Las tiró. Un pájaro que descansaba en la brillante orilla se acercó hasta una de ellas, la agarró con el pico, la soltó y se alejó volando. Tenía que cuidarse también de los revólveres, incluso antes de comprobar las balas, pero como cualquier pistolero sin munición, en este mundo o en cualquier otro, es poco más que una porra. Antes de hacer cualquier cosa, apoyó los cintos en el regazo y pasó la mano izquierda con cuidado sobre la piel curtida. Los dos estaban húmedos desde la hebilla hasta el lugar en el que, si los llevara puestos, cruzarían las caderas. A partir de este punto, parecerían secos. Sacó las balas de la zona seca. La mano derecha seguía intentándolo. Insistía en olvidar su mutilación a pesar del dolor, y Roland se encontró de nuevo de rodillas, con un perro demasiado estúpido o patoso para caminar. Distraído por el dolor, estuvo a punto de aplastarse la mano un par de veces. «Preveo graves problemas», pensó de nuevo. Reunió aquellas balas que aún podían ser útiles en un montón descorazonadamente pequeño, 20 de las cuales aún algunas fallarían con seguridad. No podía fiarse. Sacó las demás y formó otro montón con ellas, 37. Bueno, en cualquier caso, no ibas muy cargado, pensó,
pero calibró la diferencia entre 57 balas seguras y las 20 que tal vez tuviera ahora, o 10, o 5, o una, o ninguna. Puso las dudosas en otro montón. Aún le quedaba la cartera. Algo era. Se la puso en el regazo y luego desmontó lentamente los revólveres y cumplió con el ritual de limpiarlos. Cuando acabó, habían pasado 2 horas y el dolor era tan intenso que la cabeza le daba vueltas. El mero hecho de pensar se le hacía difícil. Quería dormir. Nunca en su vida lo había necesitado tanto, pero ninguna razón era válida para negarse a cumplir con su obligación. Cort, dijo con voz irreconocible. Se echó a reír. Despacio, muy despacio, montó las armas y las cargó con las balas que podían estar secas. Al acabar cogió las que estaba construida para su mano izquierda, la amartilló y soltó lentamente el percutor. Quería saber si recibiría una agradable sorpresa cuando apretara el gatillo, o solo uno de aquellos inútiles clics. Pero un clic no significaría nada, mientras que un disparo real no haría más que reducir la cantidad de balas a 19, o a 9, o a 3, o a ninguna. Desgarró otro trozo de la camisa, posó en él las balas mojadas y lo ató con la mano izquierda, ayudándose con los dientes. Las metió en la cartera. Duerme, le exigía el cuerpo. Duerme, ahora tienes que dormir, antes de que oscurezca. No hay nada más. Estás agotado. Consiguió levantarse y miró arriba y abajo por la playa desierta. Era del color de la ropa interior, que no se había lavado en mucho tiempo, llena de conchas incoloras. De vez en cuando asomaba alguna roca entre la gruesa arena, cubierta de guano, capas amarillas como los dientes viejos tapadas por otras nuevas de color blanco. La línea de la marea alta estaba marcada por algas secas. Vio pedazos de su bota derecha y las cantimploras cerca de la línea. Le pareció un milagro que la resaca no se hubiera llevado las cantimploras. Con pasos lentos y renqueantes se acercó hasta allí, cogió una y la agitó cerca de una oreja. La otra estaba vacía. En aquellas quedaba algo de agua. Muchos no hubieran podido distinguir la diferencia, pero el pistolero lo sabía tan bien como una madre puede distinguir a sus 2 hijos gemelos. Llevaba mucho tiempo viajando con aquellas cantimploras. Dentro sonaba al igual. ¡Qué bien! Un regalo. La criatura que le había atacado, en cualquier otra, podía haberlas abierto de un picotazo o con las pinzas. Pero eso no lo había ocurrido y la marea las había respetado. No quedaba ni rastro de la criatura, a pesar de que la pelea había terminado más allá de la línea de la marea. Tal vez se la habían llevado otros predadores. ¿Acaso sus compañeras le habían organizado un entierro ritual, como hacían los elefantes? Unas enormes criaturas de las que había oído hablar en su infancia y de las que se decía que enterraban a sus muertos. Levantó la cantimplora, tragó agua profundamente y sintió que recuperaba algo de fuerza. Por supuesto, la bota derecha estaba destrozada, pero tuvo alguna esperanza. La parte del pie estaba entera, rasgada pero entera, y tal vez podría cortar la otra y preparar algo que al menos durase un tiempo. Le acosaba la debilidad. Luchó contra ella, pero se le plegaban las rodillas y tuvo que sentarse, mordiéndose la lengua. No puedes desmayarte, se dijo en un quejido. No aquí, donde podría volver una bestia de esas esta noche para rematar la faena. Así que se levantó y se ató la cantimplora vacía a la cintura, pero apenas había recorrido 20 metros hacia el lugar donde había dejado la cartera y las armas cuando volvió a caer casi desmayado. Allí se quedó un rato, con la mejilla contra la arena, donde el filo de una concha se le clavaba en el mentón, haciéndole sangrar. Consiguió beber de la cantimplora y se arrastró hasta el lugar donde se había despertado. Había un árbol de Josué
a unos 20 metros en la ladera. Estaba quemado, pero algo de sombra podría ofrecerle. Los 20 metros le parecieron 20 kilómetros. Aun así subió las pocas posesiones que le quedaban hasta la escasa sombra del árbol. Se tumbó con la cabeza apoyada en la hierba, deslizándose hacia lo que podía ser sueño, inconsciencia o muerte. Miró hacia el cielo y trató de averiguar la hora. No era el mediodía, pero sí debía de serlo a juzgar por el tamaño de la sombra en que yacía. Aguantó un poco más, el tiempo necesario para girar el brazo derecho y llevarlo hasta los ojos en busca de marcas de infección, de algún veneno que pudiera estar abriéndose camino hacia sus entrañas. Tenía la palma de la mano de un color rojizo apagado. Mala señal. Me la casco con la mano izquierda, pensó. Algo es algo. Entonces lo invadió la oscuridad y se pasó las siguientes 16 horas durmiendo, arrullado por el incesante sonido del mar del oeste. 3. Cuando el pistolero volvió a despertarse, el mar estaba oscuro, pero había una leve luz en el cielo. Hacia el este. Se acercaba la mañana. Se incorporó y le sobrecogieron las náuseas. Inclinó la cabeza y esperó. Cuando pasó la debilidad, se miró la mano. Estaba infectada, sí. Una línea roja lo delataba, retorciéndose desde la palma hacia la muñeca. Allí paraba, pero ya se podía apreciar el nacimiento de otras que al final llegarían hasta el corazón y lo matarían. Tenía calor. Estaba febril. Necesito medicinas, pensó, pero aquí no hay ninguna. ¿De manera que había llegado hasta allí solo para morir? No moriría. Y si, a pesar de su determinación, no quedaba otro remedio, moriría camino de la torre. Eres extraordinario, pistolero. Sonó la voz del hombre de negro en su cabeza. ¡Qué incorregible! ¡Qué romántico en tu estúpida obsesión! —Jódete —gritó, y bebió un trago. Tampoco le quedaba mucha agua. Tenía todo un mar por delante. ¿Y de qué le servía? Agua. Agua por todas partes y nada para beber. Tanto daba. Cogió los cintos, se los ató. Duró tanto el proceso que cuando acabó la luz del alba ya se había convertido en prólogo del día, y luego trató de levantarse. No estuvo convencido de poder hacerlo hasta que lo hubo conseguido. Apoyándose en el árbol, cogió la cantimplora casi vacía con el brazo derecho y se la echó a la espalda. Luego la cartera. Al enderezarse le entró de nuevo la debilidad y otra vez bajó la cabeza esperando y deseando. Pasó la debilidad. Con los pasos temblorosos e inseguros de un hombre en el último estadio de la ebriedad absoluta, el pistolero recorrió el camino de vuelta hacia el pie de la ladera. Se quedó de pie, mirando el océano que parecía vino, y sacó de la cartera la poca cecina que le quedaba. Se comió la mitad, y esta vez tanto la boca como el estómago la aceptaron con mejor reacción. Se dio la vuelta y se comió la otra mitad, mientras contemplaba el sol que se alzaba sobre las montañas donde había muerto Jake. Primero parecía que fuera a tropezar con los crueles picos desdentados de los montes, pero luego pensó por encima. Roland mantuvo el rostro al sol, cerró los ojos y sonrió. Se acabó la cecina. Pensó, bueno, ahora no tengo comida, y me faltan también 2 dedos de una mano, y otro de un pie. Soy un pistolero cuyas balas no disparan. He sido envenenado por la mordedura de un animal, y no tengo antídotos. Con suerte me queda agua para un día. Tal vez sea capaz de caminar unos 20 kilómetros si gasto hasta el último esfuerzo. Soy, en resumen, un hombre que ha llegado al límite de todo. ¿Qué dirección debía tomar? Había llegado desde el este. No podía caminar hacia el oeste, a menos que tuviera los poderes de un santo o de un redentor. Le quedaba el norte o el sur. Norte. Esa fue la respuesta de su corazón. No era una pregunta. Norte. El pistolero echó a andar.
4. Caminó durante 3 horas. 2 veces cayó y la segunda no creyó poder volver a levantarse. Entonces llegó hacia él una ola, lo bastante cercana como para que se acordara de sus revólveres y se levantó casi sin darse cuenta, de pie sobre unas piernas que temblaban como filamentos. Calculó que habría recorrido unos 6 kilómetros en aquellas 3 horas. Ahora el sol calentaba, pero no tanto como para justificar los estallidos de su cabeza y el sudor que le cubría la frente. Tampoco la brisa marina era tan fuerte como para justificar los repentinos escalofríos que erizaban su piel y le hacían castañear los dientes. Fiebre, pistolero, comentó la voz del hombre de negro. Lo que queda de ti está ardiendo. Las líneas rojas de la infección eran ya más pronunciadas. Habían recorrido la mitad del camino entre la muñeca y el codo. Caminó otro 1,5 kilómetros y agotó el agua de la cantimplora. La ató a la cintura junto a la otra. El paisaje era aburrido y desagradable. A la derecha el mar, a la izquierda las montañas, y bajo sus botas recortadas la arena gris poblada de conchas. Las olas iban y venían. Buscó langostruosidades, pero no vio ninguna. Iba de ninguna parte a ninguna parte. Un hombre de otro tiempo que, al parecer, había alcanzado el punto del final sin sentido. Poco antes del mediodía volvió a caerse y supo que no podría levantarse. Así que ese era el lugar. Allí, después de todo, ese era el final. A 4 patas, levantó la cabeza como un luchador atontado. A cierta distancia, tal vez 2 kilómetros, tal vez 5, se hacía difícil calcular las distancias en la playa monótona, con el latido de la fiebre sacándole los ojos de las órbitas. Vio algo nuevo, algo que se sostenía vertical en la playa. ¿Qué era? 3. No importaba. 3 es el número de tu destino. El pistolero consiguió levantarse de nuevo, soltó un gemido, alguna petición que solo oyeron los pájaros que le rodeaban. ¿Cómo les gustaría arrancarme los ojos?, pensó. ¿Cómo les apetece ese bocado? Siguió caminando, ahora tambaleándose considerablemente, dejando tras sus pasos huellas irregulares. Mantuvo la mirada fija en aquello que se sostenía sobre la playa. Apartó el pelo que le caía sobre los ojos. El sol se encaramó al tejado del cielo, donde pareció quedarse demasiado tiempo. Roland imaginó que estaba de nuevo en el desierto, en algún lugar entre la última cabaña. La fruta musical. Cuanto más comes, más resuenas. Y la estación de paso donde el chico, tu Isaac, había estado esperando su llegada. Las rodillas flaqueaban, se tensaban, flaqueaban, se volvían a tensar. Cuando el pelo volvió a caerle sobre los ojos, no se molestó en apartarlo. No le quedaban fuerzas. Miró hacia el objeto que ahora proyectaba una estrecha sombra hacia la ladera y siguió caminando. A pesar de la fiebre, ya podía distinguirlo. Era una puerta. A menos de 400 metros. Las rodillas de Roland volvieron a flaquear y esta vez no pudo tensarlas. Cayó al suelo, arrastrando la mano derecha por encima de la arena rasposa y de las conchas, los muñones de sus dedos gritando de dolor al arrancarse las costras recientes. Volvía a sangrar. Se arrastró con el ritmo constante de las olas del mar del oeste al romper y retirarse. Se apoyaba en los codos y en las rodillas, con las que marcaba pequeños hoyos por encima de la línea de algas secas de la marea. Supuso que el viento soplaba todavía. Tenía que ser así, porque aún le entraban escalofríos, pero el único aire que sonaba era el ronco respirar de sus pulmones. La puerta estaba más cerca. Más. Al final, hacia las 3 de aquel día largo y delirante, cuando la sombra ya se extendía larga a la izquierda, la alcanzó. Se sentó
y la contempló extrañado. Mediría unos 2 metros de altura y parecía de sólido fustaferro, aunque el árbol de fustaferro más cercano debía de estar a unos 1000 kilómetros de distancias o más. El pomo parecía de oro y estaba grabado con una filigrana que el pistolero tardó en reconocer. Era la cara sonriente del mandril. No había ninguna cerradura en el pomo, ni encima, ni debajo. La puerta tenía bisagras, pero no estaban ligadas a nada. O eso parece, pensó el pistolero. Es un misterio, un maravilloso misterio. Pero, ¿qué más te da? Te estás muriendo. Tu propio misterio, el único que en el fondo preocupa a todo ser, hombre o mujer, está ya cerca. Daba lo mismo, parecía una cuestión de importancia. Aquella puerta allí, donde no debería haber ninguna puerta. Estaba simplemente allí, sobre la playa gris, unos 6 metros por encima de la línea de la marea, tan eterna en apariencia como el mismo mar, ahora proyectando su escuálida sombra hacia el este a medida que el sol se retiraba. Escrito en ella con letras negras a 2/3 de su altura, escrito en la alta lengua, había 2 palabras: el prisionero. Un demonio lo ha poseído. El nombre del demonio es heroína. El pistolero oyó un ligero zumbido. Al principio pensó que se trataba del viento o que el ruido procedía de su mente febril, pero poco a poco se convenció de que era el sonido de un motor y procedía del otro lado de la puerta. Pues ábrela, no está cerrada, sabes que no está cerrada. Sin embargo, se incorporó con torpeza y dio la vuelta hasta la parte trasera de la puerta. No había parte trasera. Solo la playa gris que se estiraba, solo las olas, las conchas, la línea de la marea, las marcas de su propio camino, huellas de las botas y hoyos de los codos. Volvió a mirar y justo puso los ojos en blanco. La puerta no estaba allí, pero su sombra sí. Adelantó la mano derecha. Tanto le costaba a la mano aprender su lugar en lo poco que le quedaba de vida. La bajó y levantó la izquierda. Golpeó esperando encontrar sólida resistencia. Si la toco, será como golpear sobre la nada. Eso sería una buena experiencia antes de morir. La mano solo encontró aire allí donde la puerta, por visible que fuera, debía estar. Nada palpable. El ruido de los motores, si realmente había sido eso, ya no estaba. Ahora solo había viento, olas y el zumbido enfermizo de su mente. El pistolero volvió despacio al otro lado de aquella inexistencia, empezando a pensar que había sido una alucinación. Se paró. En un momento había estado mirando hacia el oeste, donde veía solo una ininterrumpida y ondulante extensión gris, y al momento siguiente la visión quedaba cortada por el canto de la puerta. Veía la placa de la cerradura, que también parecía de oro, el pestillo que sobresalía como una lengua de metal. Roland movió la cabeza unos centímetros hacia el norte y la puerta desapareció. Volvió a la posición inicial y allí estaba de nuevo. No aparecía, simplemente allí no estaba. Acabó de dar la vuelta y se encaró a ella, balanceándose. Podía rodearla por el lado del mar, pero estaba convencido de que el resultado sería el mismo, solo que esta vez se caería. Me pregunto si podría cruzarla desde el lado de la nada. Muchas cosas había que preguntarse, pero la verdad era simple. Había una puerta en una playa infinita y solo servía para 2 cosas: para abrirla o para dejarla cerrada. Con cierto sentido del humor, el pistolero se dio cuenta de que a lo mejor no se estaba muriendo todavía, sino ¿por qué iba a estar asustado? Alargó la mano izquierda y la posó en el pomo. Ni el frío, ni el portal de metal, ni el fino y ardiente calor de las runas grababan en él y le sorprendieron. Giró el pomo, tiró
y la puerta se abrió hacia él. Aquello no tenía nada que ver con lo que hubiera podido esperar. El pistolero miró, paralizado, soltó el primer grito de horror de su vida adulta y cerró de un portazo. Aunque no había marco sobre el que dar un portazo, la puerta sonó al cerrarse, provocando la estampida de las aves que se habían quedado mirándole en las rocas. 5. Había visto la tierra desde una altura imposible en el cielo. Desde kilómetros, según parecía, había visto las sombras de las nubes que se cernían sobre la tierra, flotando como en un sueño. Había visto lo que podría ver un águila capaz de volar el triple de altura normal. Cruzar aquella puerta implicaría caer gritando durante minutos para acabar clavado en las profundidades de la tierra. No, has visto algo más. Lo pensó, sentado en la arena como un estúpido delante de la puerta, con la mano herida en el regazo. Los primeros trazos rojos habían llegado ya por encima del codo. Sin duda faltaba poco para que la infección afectara el corazón. En su cabeza sonaba la voz de Cort. Escuchad, gusanos, escuchad por vuestras vidas, porque eso es lo que puede significar algún día. Nunca se ve todo lo que se ve. Una de las razones por las que os han enviado a mí es para mostraros lo que no veis en lo que veis, lo que no se ve cuando uno está asustado o peleando, corriendo o jodiendo. Nadie ve todo lo que ve, pero antes de convertiros en pistoleros, lo que no vayáis al oeste, claro, vosotros veréis más en una sola mirada de lo que algunos hombres ven en toda su vida. Y lo que no veáis en esa mirada lo veréis después, en el ojo de la memoria. Eso si vivís lo suficiente para recordar, claro. Porque la diferencia entre ver y no ver puede ser la misma que entre vivir y morir. Había visto la tierra desde aquella enorme altura, y era incluso más sorprendente y chocante que la visión del paso del tiempo que había tenido poco antes del final en su encuentro con el hombre de negro, porque esta vez no se trataba de una visión. Y la escasa atención que le quedaba había registrado el hecho de que no se trataba de mar ni desierto, sino de algún lugar verde de increíble lujuria y salpicado por agua, que parecía un arroyo, pero... ¡Qué poco quedó de tu atención! Se burló salvajemente la voz de Cort. —¿Tú vistes más? Sí, había visto blanco, bordes blancos. —¡Bravo, Roland! —gritó Cort en su mente, y Roland creyó sentir el tacto de aquella mano dura, callosa. Guiñó un ojo. Había mirado a través de una ventana. El pistolero se levantó con esfuerzo, alargó un brazo y notó en la palma de la mano las líneas ardientes sobre el frío metal. Volvió a abrir la puerta. 6. La vista que esperaba, la tierra desde una altura horrorosa inimaginable, había desaparecido. Ahora veía palabras ininteligibles para él. Casi las entendía. Eran como grandes letras retorcidas. Sobre las palabras había un dibujo de un vehículo sin caballos, un carruaje de motor como aquellos que supuestamente habían invadido el mundo antes de que moviera. De repente recordó lo que había dicho el chico, Jake, cuando lo hipnotizó en la estación de paso. Aquel carruaje sin caballos con una mujer que reía detrás, vestida con pieles, podía ser como el que había atropellado a Jake en su mundo extraño. Esto es su mundo, pensó el pistolero. De pronto la imagen no cambió, se movió. Al pistolero le flaquearon las piernas, sintiendo vértigo y un ataque de náuseas. Las palabras y la visión descendieron y ahora veía un pasillo con una fila doble de asientos a cada lado. Había unos cuantos vacíos, pero la mayoría estaban ocupados por hombres con extraños vestidos. Supuso que serían trajes, pero nunca los había visto así. Y lo que llevaban alrededor del cuello podían ser lazos o corbatas, pero tampoco eran como los que él conocía. Y, hasta donde podía ver, no iban armados. Ningún puñal, ninguna espada, y mucho menos una pistola.
¡Qué panda de confiados! Algunos leían papeles llenos de palabras pequeñas, rotas de vez en cuando por imágenes, mientras otros escribían sobre papel con un tipo de plumas que Roland tampoco conocía. Pero las plumas no le preocupaban. El papel sí. En su mundo el papel era oro y tenían un valor equivalente. No había visto tanto papel en su vida. Incluso en ese mismo momento un hombre arrancaba una hoja de la libreta amarilla que llevaba en el regazo y la convertía en una bola, a pesar de que solo había escrito por una cara. La enfermedad del pistolero no era tan grave como para evitar que hiciera una mueca de horror y rabia ante un derroche tan insensato. Detrás de aquel hombre había una pared blanca y una hilera de ventanas. Algunas estaban cubiertas por una especie de persiana, pero a través de las otras se veía el cielo. Entonces una mujer se acercó a la puerta, vestida con algo que parecía un uniforme, pero que también resultaba extraño para Roland. Era de un rojo fuerte y llevaba pantalones. Podía ver la zona donde se juntaban las piernas. Nunca había visto eso en una mujer vestida. Se acercó tanto a la puerta que Roland pensó que la cruzaría y retrocedió un paso, a punto de caer. Lo miró con la solicitud forzada de una mujer que, aun siendo sierva, no tiene más ama que ella misma. Eso al pistolero no le interesaba. Lo que le interesaba era que su expresión no había cambiado. No era lo que se esperaba de una mujer, de cualquiera en realidad, que viera a un hombre sucio, destrozado y exhausto, con revólveres atados a la cintura, un trapo empapado de sangre alrededor de la mano y unos tejanos que podían haber sido tratados con una sierra. ¿Le apetece?, preguntó la mujer de rojo. Había dicho algo más, pero el pistolero no entendió exactamente lo que significaba. ¿Comida o bebida?, pensó. Aquella tela roja no era algodón. ¿Seda? Se parecía un poco a la seda, pero... «¿Ginebra?», contestó una voz, y el pistolero lo entendió. De repente entendió más cosas. No era una puerta, eran ojos. Por insensato que pudiera parecer, veía parte de un carruaje que volaba. Estaba mirando a través de los ojos de alguien. ¿De quién? Pero ya lo sabía. Estaba mirando a través de los ojos del prisionero. Capítulo 2. Eddie Dean. 1. Como para confirmar su idea, por loca que fuera, aquello a lo que el pistolero miraba a través de la puerta se alzó de pronto y se deslizó a un lado. Su visión giró. Sensación de vértigo otra vez, sensación de estar de pie sobre un platillo con ruedas debajo, movido hacia aquí y hacia allá por unas manos invisibles, y entonces el pasillo comenzó a deslizarse por los bordes de la puerta. Pasó por un lugar donde habían algunas mujeres de pie, vestidas todas con el mismo uniforme rojo. Allí todo era de acero y le hubiera gustado hacer que la visión en movimiento se detuviera, a pesar del agotamiento y el dolor, para poder ver qué eran. Eran máquinas de algún tipo. Una parecía un horno. La mujer del ejército que había visto antes servía la ginebra que la voz le había pedido. La botella de la que vertía era muy pequeña, de vidrio. El vaso en el que le estaba sirviendo parecía de vidrio, pero el pistolero no creía que lo fuese en realidad. Lo que había más allá de la puerta siguió moviéndose antes de que él pudiera ver más. Hubo otros de esos giros vertiginosos y se encontró frente a una puerta de metal. Había una pequeña señal luminosa ovalada. Esta palabra sí pudo leerla al pistolero. Decía «libre». La visión se deslizó un poco más hacia abajo. Una mano apareció por la derecha de la puerta, a través de la cual miraba, y el pistolero y tomó el picaporte de la puerta que el pistolero estaba mirando. Vio el puño de una camisa azul, ligeramente arremangada, que dejaba ver unos crespos pelos negros y rizados. Dedos largos. En uno de ellos un anillo con una piedra engarzada que podía haber sido un rubí o una baratija sin valor. El pistolero se inclinaba por esto último. Era demasiado grande y vulgar para ser verdadero.
Se abrió la puerta metálica y el pistolero se encontró frente al retrete más extraño que había visto en su vida. Era todo de metal. Los bordes de la puerta metálica se deslizaron por los bordes de la otra puerta en la playa. El pistolero oyó que se cerraba la puerta y que el pestillo quedaba echado. No sintió ningún giro vertiginoso y entonces supuso que el hombre, a través de cuyos ojos miraba, había conseguido encerrarse allí detrás. Luego la visión giró, no de una vuelta completa, sino media, y se encontró frente a un espejo y con un rostro que ya antes había visto una vez en una carta del tarot. Los mismos ojos oscuros y el mismo mechón de pelo negro. El rostro estaba tranquilo pero pálido, y en los ojos, a través de los cuales él ahora veía reflejarse los suyos, Roland vio parte del horror y el espanto de la criatura montada por un mandril en la carta del tarot. El hombre temblaba. También él está enfermo, pensó. Entonces se acordó de Nord, el mascahierba de Tulle. Pensó en el oráculo. Un demonio lo ha poseído. De pronto el pistolero pensó que sabía, después de todo, que era la heroína. Algo parecido a la hierba del diablo. Un poco molesto, ¿verdad? Sin pensarlo, con la resolución simple que lo había convertido en el último pistolero, el último que seguía avanzando mucho después de la muerte o abandono de Cadbert y los otros, de su suicidio o traición, o de su mera renuncia a la idea de la torre, con la resolución determinada y carente de curiosidad que lo había conducido a través del desierto, y durante todos los años anteriores al desierto, tras las huellas del hombre de negro, el pistolero cruzó el umbral de la puerta. 2. Eddie había pedido un gin tonic. Tal vez no fuera una gran idea pasar por la aduana de Nueva York borracho. Sabía que una vez que empezara no iba a parar, pero necesitaba algo. Cuando tienes que bajar y no puedes encontrar el ascensor, le había dicho Henry una vez, debes hacerlo como puedas, aunque sea con una pala. Después de haberlo pedido, al marcharse la azafata, había empezado a sentir náuseas. No era seguro que fuera a vomitar, solo se sentía como si tuviera ganas, pero era mejor no correr riesgos. Pasar la aduana con medio kilo de cocaína pura debajo de cada axila, oliendo a ginebra, ya no estaba del todo bien. Pasar la aduana de la misma forma, pero con un vómito seco en los pantalones, sería un desastre. Así que era mejor prevenir. La sensación probablemente se le pasaría, por lo general se le pasaba, pero mejor era estar a salvo. El problema era que le estaba entrando el pavo. El pavo frío y no el mono. Más palabra de sabiduría del gran cambio y eminente yonki Harry Dean. Estaban sentados en la terraza del ático de Regency Tower. Aún no habían sobrepasado el límite, pero estaban cerca, el sol tibio sobre sus rostros, colocados en los buenos tiempos, cuando Eddie comenzaba apenas a esnifar caballo y el mismo Henry no había cogido todavía su primera aguja. Todo el mundo habla del mono, había dicho Henry, pero antes de llegar ahí tienes que pasar por el pavo frío. Y Eddie, completamente ido, se había reído como un loco porque sabía exactamente a qué se refería su hermano. Henry, sin embargo, apenas había mostrado una sonrisa. En cierto modo, el pavo frío es peor que el mono. Cuando te da el mono, por lo menos sabes que vas a vomitar, sabes que vas a sacudirte, sabes que vas a transpirar hasta tener la impresión de ahogarte en el mismo sudor. El pavo frío es como la maldición de la expectativa. Eddie recordó haberle preguntado a Henry qué se dice cuando uno que está muy enganchado a algo, a lo que entonces, 16 meses antes, juraban solemnemente no llegar nunca, tiene un gran viaje. Se dice que es un pavo frío. Había replicado Henry inmediatamente, y pareció muy sorprendido, como cualquiera que, después de decir algo, se da cuenta de que es mucho más divertido de lo que había pensado. Se habían desternillado de risa, golpeándose mutuamente. Pavo frito, qué divertido. Ahora ya no sabía lo que era tanto.
Eddie caminó por el pasillo, pasó por la cocina y siguió delante. Miró la señal de libre y abrió la puerta. Henry, gran sabio y eminente yonki, hermano mayor, ya que estamos en el tema, ¿quieres saber cómo defino yo la maldición de una expectativa? ¿O cómo pueden joderte y dejarte frito? Es cuando el tipo de la aduana en el aeropuerto Kennedy decide que hay algo medio raro en tu aspecto, o es uno de esos días cuando tienen allí esos perros con narices en vez de tenerlos en la estación de Port Authority, y todos comienzan a ladrar y a mear por todo el suelo, y es a ti a quien tratan de alcanzar casi estrangulándose con el collar de sus cadenas, y después de revolverte todo el equipaje, los tipos de la aduana te llevan a una habitación pequeña y te preguntan si te importaría quitarte la camisa, y tú dices, bien, sí, la verdad es que me recontraimportaría. Pesqué un pequeño resfriado en las Bahamas y aquí el aire acondicionado está realmente fuerte y tengo miedo de que se me convierta en una neumonía. Y ellos te dicen, ah, no me diga. ¿Siempre suda de esa manera cuando el aire acondicionado está realmente fuerte, señor Dean? Así que transpira. Bueno, no le va a quedar otro remedio que disculparnos. Ahora quítesela. Y tú te la quitas. Y ellos dicen tal vez sea mejor que se quite también la camiseta porque da la impresión de que tal vez tenga algún tipo de problema médico, compañero. Esos bultos debajo de sus axilas podrían ser tal vez tumores linfáticos o algo. Y tú ni siquiera te molestas en decir nada más, como un delantero centro que ni siquiera se molesta en ir tras la pelota cuando va en cierta dirección y simplemente se vuelve y mira cómo se pierde detrás de la raya, porque ya no hay nada que hacer, así que te quitas la camiseta y mira lo que tenemos aquí. Eres un chico con suerte. Estos no son tumores, a menos que sean lo que se podrían llamar tumores en el corpus de la sociedad. Bueno. Esto parece más bien un par de bolsitas sostenidas ahí con cinta adhesiva y... Ya que estamos, no te preocupes por ese olor, hijo, porque eres tú. Estás frito. Extendió el brazo detrás de sí y cerró la puerta con el pestillo. Las luces se hicieron más brillantes. El ruido de los motores era un suave zumbido. Se volvió hacia el espejo porque quería ver si tenía muy mal aspecto y de pronto lo invadió una sensación penetrante y terrible, la sensación de que lo estaban observando. Vamos, deja eso, pensó incómodo. Se supone que eres el tipo menos paranoico del mundo. Por eso te enviaron a ti. Por eso... Pero de pronto le pareció que lo que veía en el espejo no eran sus propios ojos, no eran los ojos color avellana, casi verdes, de Eddie Dean, esos ojos que habían derretido tantos corazones y que habían abierto tantos pares de lindas piernas durante el último tercio de sus 21 años. No eran sus ojos, sino los de un extraño. No eran avellanas, sino azules, del color de unos levis desteñidos, ojos fríos, que precisos, inesperadamente calculadores, ojos de bombardero. Reflejado en ellos vio, y lo vio claramente, una gaviota que se abalanzaba sobre una ola rompiente y atrapaba algo en un picotazo. Tuvo tiempo para pensar. Por Dios, ¿qué es esta mierda? Y entonces supo que no se iba a desmayar, iba a vomitar, después de todo. Medio segundo antes de hacerlo, medio segundo en el que continuó mirando el espejo, vio que los ojos azules desaparecían, pero antes de que eso sucediera, tuvo de pronto la sensación de ser dos personas, de estar poseído, como la niña del exorcista. Sintió con toda claridad otra mente dentro de la suya y oyó un pensamiento como si no fuera suyo, más bien como la voz de una radio. He pasado. Estoy en el carruaje celeste. Hubo algo más, pero Eddie no lo oyó. Estaba demasiado ocupado vomitando en el lavabo lo más silenciosamente posible. Al terminar, incluso antes de limpiarse la boca, le pasó algo que nunca antes le había pasado. Por un instante terrorífico no hubo nada, solo un intervalo en blanco, como si en una columna impresa de un diario una sola línea hubiera sido limpia y netamente borrada. ¿Qué es eso?, pensó Eddie desamparado. ¿Qué demonios es esta mierda?
Luego tuvo que vomitar otra vez, y tal vez era lo mejor que podía hacer, por mucho que pueda decirse en su contra. La regurgitación tiene al menos esto a su favor: mientras ocurre, uno no puede pensar en ninguna otra cosa.